Jóvenes, tengan todos buen día. Tengo nuevamente el agrado de poder saludarlos y desearles lo mejor para ustedes y sus familias. Continuamos nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje en la unidad número 1, el medio geográfico, ambiente y población en el mundo. En esta oportunidad le damos vida al tema número 2, climas del mundo, que se desarrolla de la página 14 a la página 15 del libro de texto de Santillana Caleidoscopio. El indicador de logro a observar en esta jornada es el 1.3. Ubica zonas climáticas del mundo y explica con interés los elementos y factores que condicionan el clima y su influencia en las costumbres y producción de los habitantes. ¿Qué se pretende con ese indicador de logro? Primero, que seamos capaces en un mapamundi o maqueta de ubicar las diversas zonas climáticas y segundo, de analizar cómo intervienen directa e indirectamente en las costumbres, pero también en las formas de vida de producción de los habitantes de esas regiones. Vamos a ver un pequeño video deportivo al cual les pido le pongamos atención e identifiquemos la relación directa entre el indicador de logro, el tema y el video, por favor. Veamos, chicos. Muy bien, el video lo dejamos hasta allí. Lo que interesaba ver, pues ya lo hemos visto. Y justamente la relación directa que existe entre el tema, el indicador de logro y el video es justamente la diferencia y variedad de climas que muchos partidos de fútbol han tenido que enfrentar. En algunos hay lluvia, en otros hay viento exagerado, en otros pues hay un tornado, en otros está cayendo granizo, en otros, ¿verdad? Hay, bueno, en sí, una diferencia grande de climas que el fútbol ha enfrentado en la historia de su quehacer deportivo. Justamente pues es lo mismo, ¿verdad? Que pasa con las personas que habitan las regiones con diferencias de clima. Cómo interviene directamente esa diferenciación y variedad climática en las personas, así como interviene también en el deporte. Sin más, chicos, pasemos al primer subtema que es tiempo y clima en la página número 14. ¿A qué vamos a llamar tiempo? Vamos a llamar tiempo al estado de la atmósfera en un lugar y en un momento determinado. Es decir, cuáles son las condiciones meteorológicas en San Salvador el 7, 8, 9, 10 de diciembre y tal, ¿no? Eso sería el tiempo. Luego, el clima, ¿verdad? Diremos que es el conjunto de condiciones que son relativamente estables del tiempo atmosférico de una región. ¿Qué quiere decir esto? Que si las condiciones persisten durante largos estadios en la región durante un largo tiempo, mínimo durante un año o más, esto se vuelve característico y se convierte en el clima de la región. Por consiguiente, entonces, la observación del tiempo
y de la distribución del tiempo por un año o más revelan el clima y este influye directamente en la vida humana, en la vida animal, en la vida vegetal y al mismo tiempo que modifica el relieve. Para conocer entonces estas condiciones del clima, se tiene que dar cuenta, ¿verdad? Uno, de todos los elementos y los factores que determinan a cada uno de ellos. Entonces, veamos cuáles son los elementos o los factores que determinan el clima. El primero es la temperatura, que no es ni más ni menos que la cantidad de calor que el aire de la atmósfera contiene y que va a variar constantemente, ¿verdad? En cada uno de los lugares o en cada zona del planeta. El segundo son las precipitaciones, que es la cantidad de agua que cae del cielo hacia la superficie de la Tierra, ya sea en forma de nieve, granizo, lluvia y de otras formas más que pueda haber y que procede de verdad de la condensación del vapor que contiene el aire en la atmósfera. El tercero es la presión atmosférica, que es la fuerza o el peso que ejerce el aire sobre la superficie de la Tierra y que va variando, ¿verdad?, según la temperatura y según la altura de cada zona climática del mundo. Luego tenemos el viento, que es, ¿verdad?, ni más ni menos que el desplazamiento del aire sobre un área que se dirige hacia otra y que se produce por las diferencias de presión y de temperatura. Tenemos dos elementos más. El primero es la insolación, que es la cantidad de radiación solar que puede recibir la superficie terrestre en un periodo de tiempo determinado. Y el segundo es la nubosidad, que es el estado de la atmósfera en el que de alguna manera pues el ciclo aparece cubierto de nubes, ya sea en mayor grado, ya sea en menor grado. En la página número 14 del libro de texto nos encontramos con este mapa en el cual pues acá en este recuadro de la parte inferior izquierda se identifican con los colores cada uno de los tipos de climas y acá en el mapa mundi, ¿verdad? Ya identificamos cuáles son las regiones o las zonas climáticas de cada uno de nuestros continentes. Pero si queremos conocer esto de forma más específica, nos lo va a explicar, ¿verdad?, este breve video al cual les pido le pongamos atención y de ser posible tomemos nota. En nuestro planeta se diferencian claramente tres tipos climáticos. El primero se localiza en una franja en torno al Ecuador y los trópicos. Constituye la zona cálida. En los extremos norte y sur de la Tierra, junto a los polos geográficos, se ubican dos extensiones de clima frío. Los espacios intermedios entre las áreas cálidas y frías se consideran de clima templado. El rasgo climático que mejor establece la diferencia entre unas y otras zonas es la temperatura media anual. Los denominados climas cálidos muestran una temperatura media que supera siempre los 21 grados centígrados. Las zonas templadas se mueven en rangos comprendidos entre los 8 y los 21 grados centígrados. Las zonas frías no alcanzan el umbral mínimo de los 8 grados centígrados. Otros rasgos que definen a los climas cálidos son su escasa amplitud térmica y la abundancia de lluvias. La pluviosidad es precisamente el factor que mejor establece la diferencia entre los distintos tipos. Las precipitaciones se producen de forma constante durante todo el año entre los 10 grados de latitud norte y los 10 de latitud sur. Caracterizan a la variedad ecuatorial. Cuando las lluvias se concentran en una única estación anual, se genera el clima tropical, el cual, en función de las cantidades recogidas, se denomina tropical húmedo si supera los 2.500 milímetros anuales, tropical seco si está por encima de los 800 milímetros, o desértico si no alcanza o lo hace difícilmente los 250 milímetros anuales.
Las áreas de clima tropical se localizan entre los 10 grados y los 30 grados de latitud norte y de latitud sur. Los climas templados ocupan dos anchas franjas de territorios situados entre los 30 y los 70 grados de latitud, al norte y al sur del Ecuador, y se caracterizan por una temperatura media anual que se mueve entre los 8 grados y los 21 grados centígrados. Hay que diferenciar en este grupo los climas marítimos de los continentales. Reciben el calificativo de marítimo los climas propios de las zonas próximas al mar y a los espacios litorales. Muestran una amplitud térmica moderada y rangos de precipitaciones variables que se producen a lo largo de todo el año. Si bien, si tienen mayor incidencia durante el invierno, se habla de la variedad oceánica, que se suele encontrar por encima de los 35 grados de latitud. En la variedad mediterránea, las lluvias son estacionales y no superan los 1000 milímetros anuales. Se localiza en las orillas del mar que le da nombre, en California, sur de África y Australia. Existe una modalidad china, similar en todo lo expuesto, excepto en la estación lluviosa, que en este caso se produce en verano. La amplitud térmica elevada es el rasgo definitorio de los climas templados continentales, que se sitúan en el interior de los continentes, lejos de mares y de océanos. La diferenciación de tipos se basa en este caso también en la distribución de lluvias. Cuando no superan los 200 milímetros al año, independientemente de su condición de continua o estacional, se habla de clima continental árido, que se suele producir entre los 35 y 55 grados de latitud. La estación seca coincide con el verano en este caso. Si las lluvias oscilan entre los 800 y los 1000 milímetros y se producen a lo largo de todo el año con máximos en verano, se habla de clima continental húmedo que suele localizarse entre los 55 y los 75 grados de latitud. La condición de clima frío es propia de las zonas que se encuentran por encima de los 75 grados y cuentan con una amplitud térmica reducida. Si las precipitaciones tienen forma de nieve durante todo el año y no existe el verano, se habla de clima frío polar. Se vive en los casquetes polares y las zonas montañosas de nieves perpetuas. Si las precipitaciones toman en ocasiones la forma de lluvia y existe un corto verano, la variedad climática corresponde al denominado clima frío-frío, que es propio de Canadá o Siberia. Muy bien, chicos, entonces, ¿verdad? Se nos ha explicado perfectamente bien el mapa o la figura que aparece en la parte inferior de la página número 14. El siguiente subtema son los factores que intervienen en el clima. Los factores son reconocidos también como mecanismos que van actuando sobre los elementos y que van provocando variaciones. Estos pues son específicamente tres. Los primeros son astronómicos, que se deben, ¿verdad?, a los movimientos de la Tierra y que van provocando las estaciones durante el año. Los segundos son meteorológicos y se deben también al movimiento de la atmósfera y a la circulación de lo que serían masas de aire también dentro de la atmósfera.
Y los terceros son los geográficos, que se refieren a la ubicación de lo que sería la latitud, altitud, pero también al tipo de relieve de las regiones. Se hacen referencia a las corrientes marinas, por ejemplo, y a la vegetación de algunos entornos en específico. Para terminar, hablamos de lo que sería la relación que existe entre los climas y el ser humano. Lo primero que debemos de reconocer es que hay una relación entre los elementos y los factores del clima que posibilitan que en nuestro planeta hayan varias zonas climáticas y con ello pues se dé un desarrollo de algunas actividades que el ser humano necesita utilizar para su sobrevivencia. Así, por ejemplo, podremos decir que en las zonas de origen cálido o en las zonas cálidas nos vamos a encontrar con lo que sería el encuentro de una mayor insolación. Luego, en la segunda parte, que serían las zonas templadas, es donde encontramos lo que sería la entrada oblicua en una mayor parte de los rayos del sol hacia la superficie terrestre. Y a su vez, las zonas frías son, ¿verdad?, aquellas zonas donde encontramos una mínima cantidad de presencia de los rayos del sol. Así es como el tema, ¿verdad?, termina en el libro de texto, jóvenes. Pasamos a trabajar. Les recuerdo que debemos realizar nuestra lectura crítica, nuestra reconstrucción textual, nuestra esquematización. Terminando eso, pasamos al cuestionario de repaso que se encuentra en la página número 15 y luego pues estas tres breves actividades de la página número 15. Para terminar de reforzar los conocimientos adquiridos en esta clase, vamos a las integraciones, realizamos las identificadas con el número 2, Danny Hill, explorador, la atmósfera, el tiempo y el clima, tantos climas como geografías, y luego vamos a lo que sería el libro web, climas del mundo, y realizamos las actividades del libro web que se refieren al tema. Les recuerdo que el documento de Microsoft Word o PDF, como ustedes elijan, que me van a enviar debe de llevar el siguiente orden. Primero, la fotografía con el debido título, ¿verdad? Lectura crítica, tema 2, unidad 1. Luego, la fotografía con el debido título, reconstrucción textual, tema 2, unidad 1. Seguido por la fotografía con el título esquematización, tema 2, unidad 1. Luego pues las actividades del libro, que son la página 15, el cuestionario y las tres preguntitas. Y luego las actividades de la plataforma, que son las integraciones y el libro web. Jóvenes, sin más, ha sido un placer poder ofrecerles esta clase. Quedo a sus órdenes en la plataforma de Genaus. Feliz y bendecido día para todos.